¿De qué hablábamos? Acuérdese. De la vida de José, correcto. Vamos a hacer rapidito por cuestión de tiempo. Deme 3 cosas que se acuerde de lo que hablamos de la vida de José la semana pasada. Vale, levánteme la mano y me habla así. Era un hombre próspero. Estuvo preso. Lo metieron en un pozo. Pasó 2 años en la cárcel, se le olvidó a la gente. Pero Dios estaba con él. Esa es otra cosa que ya lo vamos a hacer sobresalir. ¿Qué otra cosa se recuerdan? Sí, hermano. Es un tipo de Cristo. Tipo de Cristo es cuando una persona se comporta como. De José no sabemos, la Biblia no menciona pecado. Y hablamos de otro personaje que son otro tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Quién era el otro? Daniel, exactamente. No así David. Por ejemplo, David dice que era conforme al corazón de Dios, pero sí se relata pecado de David, aunque era conforme al corazón de Dios. En cambio de Daniel y de José, no. Vamos a ver por este lado. Ya me contestaron por aquí. ¿Qué se recuerdan por aquí de lo que hablamos la semana pasada? Era íntegro y era escogido por Dios. Era íntegro y era escogido por Dios. Correcto. Usted también es escogido por Dios. ¿Cuántos escogidos por Dios tenemos también? Todos nosotros somos escogidos por Dios. Yo siempre cuento el mismo ejemplo, la misma ilustración. En el vientre de nuestra madre, mínimo, habían 10 millones de espermatozoides que pudieron haber nacido. Ese es cuando el nivel de fertilidad del hombre es bajo. Cuando es alto, puede llegar hasta 300 millones de espermatozoides. Y de esos 300 millones de espermatozoides, Dios escogió a uno. Ese día que su papá y su mamá apagaron la luz. Súmele a su edad 9 meses y por ahí andaba más o menos. Y Dios lo escogió a usted. Amén. ¿Cuántos nos sentimos privilegiados que entre millones Dios nos haya escogido? Entonces, somos escogidos. Deje ya de andar diciendo para usted o para sus hijos o para su familia, es que yo no sirvo para nada. Es que este cipote me salió dundo. No, hermano. No. Y va a ser así como aquel que dicen que iba el Señor en el carro manejando, ¿verdad? Y vio el montón de vacas que estaban allá a la orilla de la calle, ¿verdad? Y le dice el marido a la mujer, iba peleando, ¿verdad? No sé por qué me acordé de tu mamá, le dijo. Y la mujer, ¿verdad? Las mujeres usan los 2 lados del cerebro, hermano. Sí, el cerebro lo tenemos partido en 2 y nosotros los hombres casi solo ocupamos 1. Ya, las mujeres, usted se ha fijado que las hermanas pueden hacer 2 o 3 cosas a la vez. Los hombres cuando nos ponen a hacer 2 o 3 cosas a la vez, nos sacan de onda, ¿verdad? Sí. ¿Y qué quieren que haga, pues? Las hermanas están haciendo 5 cosas al mismo tiempo y las pueden hacer. No, pero mejor no les termino de contar el cuento ese porque va a hacer que se lo vayan contando en el camino. Volvamos al tiempo. Volvamos a lo que vamos a la porción. Vaya conmigo, por favor, al libro de Génesis. Capítulo 39. Vamos a dar la segunda parte. Esto lo podríamos estudiar en muchas partes realmente de la vida de José. Y vamos a ver 39, vamos a leer los primeros 5 versículos. Lo tenemos. Cuando lo encontremos nos ponemos en pie, hermanos, por favor, para leer la palabra del Señor. Leemos la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en la palabra: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia a sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía.
5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, mire qué lindo, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias le damos, papito lindo y Dios eterno, en esta preciosa mañana. Gracias Dios por lo que nos permite reunirnos para alabar, adorar, exaltar y bendecir su santo, precioso y bello nombre, Dios lindo. Gracias Señor por la vida que nos da. Gracias porque nos permite reunirnos. Gracias porque sabemos Dios que somos escogidos de parte suya para ser bendecidos y para bendecir, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios eterno. Clamamos por nuestras necesidades, por nuestros deseos, por nuestros sueños, por nuestros anhelos, Dios. Suplicamos, Padre, que usted haga realidad, Señor, su plan en nuestras vidas, Dios eterno. Gracias. Pongo delante de usted también, Señor, las necesidades económicas, materiales, de salud, familiares. Pongo delante de usted la salud de mi mamá, Señor, y le suplico que usted haga obra en ella. También, papito lindo, clamamos por la paz del Salvador, clamamos por la paz de Jerusalén, su ciudad amada. Y también, Señor, con la autoridad que usted nos da, atamos toda influencia que el enemigo quiera traer a este lugar en nuestras vidas, la atamos, la reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos que hay victoria en usted. Gracias, papito lindo. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Para aquellos que no han leído la historia de José en la Biblia, la vamos a relatar en un cortito tiempo. José era el hijo número 11 de un señor llamado Jacob. Y como era el 11, ya él lo había tenido en su vejez, él lo amaba mucho y lo trataba de manera especial. Incluso en la época de ellos se dice que la mayor parte de gente vestía ropa blanca o gris. Pero a José le hicieron uno de colorcito, porque la tela la hacían a mano, no es como ahora, ¿verdad? La tela era carísima, carísima, la ropa era carísima. Entonces José tenía un traje especial, el papá se lo había hecho y le daba un trato especial. Ese trato especial que le habían dado, que le daban, despertó celos, despertó odio en los demás hermanos contra José. Estoy hablando ya hace miles de años. Y ya había pleito entre los hermanos. Así que si eso pasa en los vecinos, no se extrañe usted. Amén. Porque en los vecinos suceden los pleitos, ¿verdad? Sí. ¿En las casas de nosotros? No. En las casas de nosotros no. En las casas de los vecinos. Cuando vimos esos pleitos, diga usted, lo mismo pasaba con José hace 4,000, 5,000 años, ¿verdad? Había pleito y los hermanos estaban ahí, pero esos eran malos. Los hermanos de José eran malos comparados con él. Y él era un hombre recto, era un hombre íntegro, como decía la hermana, y era transparente con su papá, y él le contaba a su papá, mira, estos andan haciendo esto y esto, y le caía más mal. Hoy los hipotes que los hermanos le cuentan al papá lo que andan haciendo, los hipotes le dicen, vos sos bien. ¿Cómo fue? Pone dedo, ¿de qué otro modo les dicen? Chambroso, ¿no? Aquí, yo oí un día que le dijeron, no sea sapo, le dijeron, porque le estaban contando al profe, no sea sapo, le dice. Yo no sé por qué le ponen sapo, ¿verdad? Pero igual. ¿Cómo? Ay, hermano, ya me va a contar usted cómo está ese rollo. Ven el Señor de los cielos, dice el hermano. No lo querían. Pero mire qué precioso. José era de confianza de su papá. Hijos, el anhelo suyo no debe ser de confianza de su amigo o de su amiga, sino ser de confianza de su papá, de su mamá. Su papá es la autoridad que Dios ha puesto sobre usted. Papá nunca se entrega a un hijo. Nunca. Un hijo puede ir mal, puede tener problemas, pero nunca. Uno como papá dice, ya no puedo hacer nada. A mí me incomoda tremendamente. Y a veces vienen los papás y lo matriculan en el colegio y vienen y dicen, es que lo traigo aquí porque es cristiano, porque yo con él ya, como dicen, profe, ya no hay lo que hacer.
Y nos los traen así porque ya no hay que hacer. Hermano, no. Con su hijo usted nunca, o su hija, usted nunca debe decir ya no hay que hacer. Pastor, pero mire, usted y yo tenemos 2 rodillas que nos podemos doblar delante del Padre y Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Porque si Él nos ha dado los hijos, Él nos va a ayudar a cuidarlos. Usted nunca, o dice, ay, que haga lo que le da la gana. Nunca entregamos a nuestros hijos. Nunca. Y el ejemplo en la Biblia está el hijo pródigo. 2 hijos, el menor pidió su pistillo, se fue, lo dice el hermano después, el hermano se lo fue a gastar en prostitutas, en placer y todo, hasta que quedó en la calle, que no podía ni comer la comida que le daban a los cerdos. Él alimentaba a los cerdos, pero no podía comer ni de esa comida. Y hasta que le cayó la peseta, dice, volvió en sí, dice la Biblia, y dijo, en la casa de mi padre todo el mundo tiene para comer y yo aquí aguantando hambre. Voy a ir a mi casa de mi papá y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Y cuando regresó, el padre lo estaba esperando afuera. Salió, lo abrazó, lo besó, venía con olor a cerdo. ¿Cuándo hemos estado cerca de una porqueriza? Apesta, ¿verdad? Y ese olor se penetra. Él venía con olor a cerdo, pero el padre lo agarró y lo besó. Así es Dios con nosotros. Usted y yo, hermano, aunque nos bañemos y nos pongamos desodorante y perfume, el pecado hiede. Pero el Padre nos recibe con los brazos abiertos. Usted a su hijo nunca, a su hija nunca debe entregarlo. Amén. Siempre debemos de luchar por... José, el papá lo mandó a ver qué estaban haciendo los hermanos lo agarraron, lo metieron dijeron, matémoslo. Plan A, matarlo, para que se acaben los sueños de este soñador, porque él había soñado que iba a ser más grande que todos sus hermanos. Dijo, matemos al soñador de sueños. Plan A, humano. Plan B, a alguien se le ocurrió, no hombre, metámoslo en un pozo. Hay que se quede y ahí después decimos que se murió. Plan C, vendámoslo. Pasaron unos que compraban. Hermano, a su hermano lo vendieron de esclavo. A su propio hermano. Hay algunos vecinos que quisieran vender a sus hermanos, pero hoy ya no se puede. Hoy ya no es legal en nuestros tiempos. En aquellos tiempos era legal. Lo sacaron. Por una cora que me den lo dice. No, lo sacaron y lo vendieron por 20 monedas. Y se lo llevaron de esclavo. Oiga qué extremo, de ser el favorito de su papá a esclavo. Y lo llegan y lo ponen, por ahí está un video, por tiempo no lo pasamos, y lo ponen en medio a venderlo. ¿Y quién da cuánto por este bicho? ¿Y cuánto? Y comenzó y sale Potifar ahí, ¿qué? Quiero ver, y no sé qué. Y termina haciendo trato y se lo lleva de esclavo, a trabajar de esclavo después de ser el favorito de la casa de Jacob. Ese era plan C, pero no se daban cuenta que realmente lo que se estaba cumpliendo era el plan, si le queremos decir D, aunque debería ser el primero, el plan de Dios. Dios tiene control de nuestra vida cuando usted y yo somos obedientes a Él. No todo nos va a salir bien. A José no le salió bien todo. Que lo metan de esclavo no es que a uno le va bien. No todo nos va a salir bien. Pero si usted y yo estamos dentro del plan de Dios, obedeciendo lo que Dios dice, el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. ¿Para qué fue puesto José sobre la tierra? Ve allí, vamos a saltar un poquito para atrás y para adelante. Ve el propósito por el cual Dios lo había puesto. Vaya conmigo un poquito más adelante en el capítulo, quiero ver cuál es 45, versículos 7 y 8. Los hermanos lo vendieron, fue de esclavo. Después los hermanos tuvieron que llegar donde él. Los hermanos tenían miedo que él los matara,
porque él se había convertido en rey, en el administrador de la nación más grande del mundo. Dice, y él les habla a los hermanos, 45:7. Y Dios me envió delante de vosotros, o sea, antes que ellos, cuando ellos llegaron con mucha hambre y con necesidad porque no había comida para nadie. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Ese era el propósito por el cual había llegado ahí. Ese era el plan de Dios por el cual José había llegado a Egipto. Dice, y para daros vida por medio de gran liberación. Dios tenía un propósito con José. Dios tiene un propósito con usted. ¿Cuántos lo creemos? ¿Puede usted decir conmigo, Dios tiene un propósito conmigo? La Biblia dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, dice el Salmo. Pero Dios va a cumplir su propósito en nosotros si nosotros somos obedientes. Si nosotros somos desobedientes, si nos apartamos del camino de Dios, entonces Dios no cumple su propósito. Pastor, Dios no tiene poder para hacer cumplir eso a nosotros. ¿Cómo no? Pero Él nos ha dado a nosotros lo que se conoce como libre albedrío. Nos da la opción de si queremos obedecerlo o no queremos obedecerlo. Si no le queremos obedecer, no le obedecemos. Pero si le queremos obedecer, el ejemplo de José. Ve ahí en la porción que leímos, en el 39. Volvamos al 39. Mire qué lindo. Lo llevaron como esclavo, se fue a la casa. Mire el versículo 2. Mas Jehová, ¿qué dice? ¿Y fue qué dice? Y estaba en la casa de ¿qué dice? Oiga, próspero y de esclavo. Sí. Estaba en la casa de su amo. Y podemos decir que era próspero, sí. Próspero no solo significa riqueza, no solo significa dinero. Próspero significa sentir la presencia de Dios al lado suyo y que usted va cumpliendo el plan de Dios. Si lo queremos ver materialmente, es que a usted le alcanza para usted y le alcanza para compartir con otro. No significa ser millonario. La gente que se obsesiona con el dinero más, nunca tiene suficiente. Nunca tiene suficiente. En una vez, el hombre que era en su momento el hombre más rico del mundo era Rockefeller. Y le preguntaron, ¿y cuánto quiere ganar usted? Era el hombre más rico del mundo en su momento. ¿Y cuánto quiere ganar usted? Pues le dijo, un poco más, dijo. Era el hombre más rico del mundo. ¿Y qué es lo que pedía? Un poco más. ¿Cuándo se iba a terminar eso? Nunca. Porque después iba a querer más y más y más. Y solo se lo pongo a nuestros niveles. La gente que gana el salario mínimo, $260, dice, si yo ganara 500 pesos, ¿yo sería? Feliz. Y la gente que gana 500 pesos dice, si yo ganara 1,000 pesos, ¿yo sería? Y la gente que gana 1,000 pesos dice, si yo ganara 2,000 pesos, ¿yo sería? Porque el dinero no hace feliz. O sea, va y después quiere más y más y más y más y más. Y oiga lo que le voy a decir. Cuando eso sucede, es que el dinero se ha convertido en nuestro Dios. Y el dinero ya no nos sirve a nosotros, sino que nosotros le servimos al dinero. Pastor, ¿está malo entonces querer ganar más dinero? No. Lo que está malo es que esa sea nuestra prioridad. Porque el Señor dice, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Usted y yo le servimos a Dios. Y dice, y Él lo deja plasmado en su palabra, en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas incluyen dinero, hermano. Todas las demás cosas incluyen las cosas que usted necesita. Pero ¿cuál debe ser la prioridad? Dios. Le voy a poner el parámetro cuando nos damos cuenta de eso. Cuando usted está más preocupado por adorar y servir a Dios que por el dinero que va a ocupar o va a necesitar mañana. Entonces significa que Dios está primero. Ahora, ¿quién puede suplir mejor para mis necesidades? ¿Yo con mi trabajo, o usted con su trabajo, o Dios con su poder? Entonces, si se lo dejamos a Dios, Él va a hacer la obra. El Señor dice que de Él es la plata y el oro del mundo. Y nosotros, con lo que tenemos, vamos a querer cubrir
Si Él cubre con lo que tengo. Pastor, ¿y cómo va a ser Dios? Ese es problema de Él. Porque Él lo ha prometido. No he visto justo desamparado. Cuando somos justos es cuando hacemos lo que Él nos ha mandado hacer y Él nos ha justificado. No he visto uno desamparado, dice el Señor. Y si Él no lo ha visto, es que no ha habido nadie desamparado, hermano. Ahora, cuando nos apartamos del camino, del plan de Dios, entonces sí somos desamparados, aunque tengamos dinero. Leía hace poco algo que comentaba este señor de... ¿Cómo se llama el que... Edgar Ernesto... ¿Cómo se llama el de Apple? Steve Jobs. En la cama, enfermo, antes de morir. Dice, tengo todo el dinero, tengo todas las otras cosas que pueda tener. Puedo pagar los mejores médicos, pero no puedo comprar salud. Puede comprar el servicio, pero la salud la da Dios. A mí me encanta ver cuánta gente vive un montón de años, 50, 60, 70 años, y usted le pregunta, ¿y qué toma? Nada. ¿Y le han dado vitaminas? ¿De qué? Nada. ¿Cómo fue? Su mamá. ¿Y de qué? Nada. Mi mamá tiene 96 años. Hoy se quedó. Hoy ya venía para acá, pero me dijo, no me siento bien. Me dijo, mejor no voy. 96 años. Yo al Señor le estoy pidiendo 85, fíjate. Si me das 85, Señor, yo... No. Pero mi mamá tiene 96, va a cumplir hoy en abril. Steve Jobs lo decía, no es el dinero. Me clavé en el dinero. No es el dinero. La prioridad debe ser Dios. Y dice aquí, Jehová estaba con José. José va a estar, el Señor va a estar con nosotros, como estuvo con José, cuando nosotros estamos en el plan de Él, en el camino de Él. Cuando nos separamos del camino de Él, Dios no es que se aparte, nosotros nos apartamos del plan de Dios. Él fue próspero, dice ahí. El camino de Dios es camino de prosperidad. Y fue varón próspero. Lea también conmigo, por favor, ahí en el 39:21. ¿Cómo dice? Pero Jehová, ¿qué cosa dice? Ya cuando estaba preso. Y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Ojo con esto. José, donde llegaba, servía. Diga conmigo, servía. En la casa de su papá, él andaba haciendo las cosas. Su papá lo mandaba a cuidar las ovejas, lo mandaba a ver lo que tenía, lo que estaban haciendo sus hermanos. Llegó a la casa de Potifar, lo hacía todo, lo pusieron el encargado, llegó a la cárcel, hacía todo, lo pusieron de encargado de la cárcel. No era cómodo, diga conmigo, no era cómodo. Servía, diga. Se quedaba a la reunión de la 1, diga. Si no servimos, no tenemos. O sea, ¿por qué? Porque si usted y yo solo pedimos para nosotros, no para dar, la bendición es corta. ¿Cuándo la bendición se multiplica? Cuando usted y yo pedimos para dar, no para consumir. Pero esto es precioso. En todas las áreas de la vida. No solo lo piense en dinero, en paz, en tranquilidad, en gozo, en la familia, todo. Todas las áreas. Cuando usted pide para dar, no para usted, no para nosotros, no para mí. Dios nos da para dar. Y el Señor dice, no pongáis bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? Trillar era quitarle la cáscara al trigo. Pero decía, no le ponga bozal para que pueda comer de lo que está trabajando. Cuando usted y yo le estamos pidiendo a Dios para dar bendición a otro, dice el Señor, no pongáis bozal al buey que trilla. O sea, de la bendición que nosotros vamos a dar, nosotros también vamos a consumir.
Entonces, José servía. Usted quiere que Dios le bendiga las diferentes áreas de su vida, sírvale a Dios en el área que usted quiera servirle, Dios se la va a bendecir. Pero si pide no para usted, sino que pide para servir al plan de Dios. José, Dios estaba con él, porque servía donde quiera que iba. Y como servía donde quiera que iba, el Señor, mire lo que dice ahí en el versículo 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. José lo hacía todo en la cárcel. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová, ¿qué cosa dice? ¿Cuántos queremos que Dios prospere lo que hacemos? Ahora, no busquemos nosotros generar la prosperidad. Nosotros hagamos nuestro trabajo y dejemos que Dios haga la prosperidad. Eso es. ¿Y cómo lo hago? Sirviéndole al Señor, pensando en los otros más que en mí. Hijo, hoy hay un montón de cipotes de los vecinos que les gusta que los papás le hagan todo. Mamá, ya está listo el desayuno. ¿Para qué, hija? Para levantarme. 27 años y todavía está. Y la ancianita preparándole el desayuno. Ya me planchaste la camisa. Hermano, buscar servir más que ser servido. Así dijo el Señor. Amén. Dios lo acompañó, Él le sirvió, fíjense en el orden de los que sirvió. Le sirvió a su papá en la casa, le sirvió a los hermanos, porque ese fue el plan, le sirvió a Potifar, sirvió en la cárcel, sirvió también en Egipto, pero hay una cosa que tenemos que tomar muy en cuenta. Hay cosas en nuestra vida que deben de ser transformadas y cambiadas. Amén. José estaba en la cárcel 2 años. Lo metieron por bueno, lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel porque no quiso acostarse con la mujer de su patrón, con la mujer de Potifar. La mujer de Potifar lo acusó y por eso lo metieron preso. Estaba preso en la cárcel 2 años. Y un día le reveló el sueño. Oiga con esto. Fíjese qué precioso es esto. Un día Dios le reveló el sueño de 2 que estaban ahí presos. ¿Por qué Dios le reveló el sueño a José? Oiga, hermano, y revise su vida para esto. A cada uno Dios nos da diferentes dones. Todos tenemos diferentes dones. No hay nadie que no tenga don. Y el don se ocupa para servirle al Señor. Cuando José estaba en cipote, soñó y le dijo a los hermanos, soñé que ustedes 10 se acercaban a mí. Y después dijo, soñé que también mi papá y mi mamá, con el sol y la luna, ¿verdad? Soñó. Después interpretó el sueño. Primero el sueño. Después interpretó el sueño del panadero y del copero. Después interpretó el sueño del faraón y eso es lo que le permitió subir. Pero él tenía sueños. Yo le enseñaba eso a los hipotes, los hipotes del colegio esta semana. Sueños. José tenía un sueño. El Señor le había dicho que lo iba a poner en un lugar de eminencia. Y él tenía que tener un sueño. Yo les decía a los muchachos, tengan un sueño, tengan un sueño, tengan un sueño. Cultiven lo que Dios les ha dado. José desarrolló el don de interpretación de sueños. ¿Cuál es el don que tiene usted? No se puede desarrollar si no está al servicio del que le ha dado el don. Para poder desarrollar los dones que Dios nos ha dado, hay que ponerlos al servicio del Señor. Hay que ponerlos al servicio del Señor. Si no los ponemos al servicio de Él, eso no se desarrolla. No nos volvemos prósperos. Se lo pongo fácil. Usted comienza a evangelizar personas. Y solo desde que se sienta a la par y usted comienza a predicarle, a hablar de la Biblia. Y de repente usted comienza y dice, mire, se me salieron unos versículos que ni yo sabía que me los podía de memoria. ¿Cuánto nos ha pasado así? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque ponemos al servicio del don y Él hace la prosperidad, nos hace acordar más de lo que usted y yo creíamos que nos acordábamos. Y así en cada área de la vida.
Y ese don que él desarrolló, que Dios le dio, fue el que le permitió saltar y llegar y hacer lo que Dios le había permitido, para lo que Dios lo había mandado, que era para alimentar a su familia. Vea conmigo, en el 47:12. Leamos el 11, 47:11. Así José, cuando llevó a toda su familia a Egipto, porque donde ellos estaban pasando mucha hambre, pero José había guardado la comida de los 7 años de vacas gordas. Y dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión de la tierra de Egipto. La siguiente frase es preciosa. ¿Cómo dice? En lo mejor de la tierra. ¿Sabe qué es lo que le dio José a su familia? ¡Lo mejor! ¿Cuántos queremos darle lo mejor a nuestros hijos, a nuestra familia? Claro. ¿Sabe cómo le dio lo mejor? Haciendo lo que Dios mandaba hacer. Le dio lo mejor. No solo a sus hijos, le dio lo mejor a su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, aquellos que habían actuado mal contra él. Les dijo, no se preocupen. No guardó rencor. Diga conmigo, no guardó rencor. Guardar rencor en nuestro corazón contra las personas que nos han hecho mal evita la bendición de Dios. Si dejamos que eche raíces de amargura en nuestro corazón, no digamos si es un familiar, si usted todavía está odiando a su mamá o a su papá porque no hizo ciertas cosas, o a algún tío, algún hermano, si usted todavía está guardando odio, rencor en su corazón está lleno. Y si está lleno de eso, habla su boca, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que dice, yo no perdono a mi tata. Y lo hemos escuchado no una vez, aquí, después de los retiros. ¿Cuántos jovencitos han venido diciendo, profe, que odiaban a su mamá y a su papá, conviviendo con la casa de su mamá y su papá? No pueden ser prósperos. No puede ser próspero si usted está odiando a su esposa o a su esposo. O peor, si está odiando a sus hijos. No podemos ser prósperos. José no odió a sus hermanos, no odió a su papá, no odió a la mujer de Potifar, no odió a Potifar, no odió a nadie. Y entonces el corazón de Dios pudo llenar, su corazón estaba lleno de Dios, y de eso hablaba él. Pudo ser próspero. Si hay cosas en su vida que le están estorbando para que Dios haga la obra, usted debe sacarlas. Hay cosas que Dios no las va a sacar, no porque no pueda, sino porque nos corresponde a nosotros sacarlas, no a Dios. Él espera que usted y yo lo hagamos. Él pone la transformación. Miren lo que sucedió cuando él estaba preso y lo mandaron a llamar. Vean el 41:14, por favor. 41:14. Cuando lo mandaron a llamar porque estaba preso. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Y qué cosa hizo? Se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Hermano, cuando usted y yo venimos al Señor, hay cosas que necesitamos una afeitadita, ¿sí o no? O como decimos en buen salvadoreño, necesitamos una rasuradita. Hay cosas que necesitamos que Dios nos raspe la carita, ¿amén? O solo a mí quizás me pasa. Hay cosas que cuando uno lee, cuando uno predique o oye, dice, esa es pedrada para mí. A mí me está... Yo lo leo, y cuando yo lo leo, mire, no una vez, con mucha frecuencia, yo preparo un sermón y yo siento que me está cayendo a mí, ¿verdad? Me está cayendo a mí. Y ya cuando tengo el sermón preparado, me dice el Señor, es esto lo que vas a predicar, y me cambia el sermón. Entonces yo entiendo, aquella rasurada era para mí. Esa no era para los hermanos, digo yo. Amén. Pero hay algunas que el Señor me rasura y me dice, toma la Gillette. Porque también es para los hermanos. Es para todos, todos lo necesitamos. Amén. El primero se rasuró y cambió su vestimenta. No solo hay
que ser, hay que parecer también. Las dos cosas. Y peor si solo queremos parecer y no ser. Lo ideal es ser y parecer. Porque cuando usted y yo somos y parecemos, entonces tenemos lo que Dios tiene para nosotros. Vaya conmigo para terminar. Capítulo 50, versículo 19. (50:19). Ya cuando estaba en los últimos días José, ya con sus hermanos, 50:19, los hermanos tenían miedo que los iban a matar José, ¿verdad? O que les iba a hacer daño. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros, mire qué lindo es esto, a sus hermanos, los que le habían hecho mal, que lo habían vendido, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios, ¿qué dice? Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Plan D, plan de Dios. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener, ¿qué cosa dice? En vida, ¿a cuánto? A mucho pueblo. Ese era el propósito por el cual Dios había traído a José y por el cual pasó todo eso. Usted debe revisar en su vida cuál es el propósito y si estamos marchando sobre eso. Si no estamos marchando sobre eso, alguna rasuradita y algún cambio tenemos que hacer en nuestras vidas. Si hay cosas que en nuestra vida las tenemos marcadas, con esto termino. Si hay cosas en nuestra vida las tenemos marcadas que sabemos que no son agradables a Dios, hermano, hay que cambiarlas. Y las tenemos que cambiar nosotros. José, él se rasuró, él se cambió. No esperó que Dios la rasurara para ir donde Faraón. Hay cosas en nuestra vida que estorban para que Dios haga la obra. Y si hay cosas todavía de esas que estorban, usted y yo tenemos que cambiarlas. Amén. Y pastor, pero mire, no alcanzaba a cambiarlo. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay cosas que no nos las quitamos de un solo. Hay cosas que es como bajar de peso. Amén. ¿Cuántos quisiéramos pesar 10 libras menos mañana? Solo que nos quiten un brazo, brother. De otra manera no pesamos 10 libras menos mañana. Tiene que ir en proceso. Hay muchas áreas en nuestra vida que así son. Tiene que ir en proceso. Tiene que ir en proceso. Si no cambiamos, no comenzamos el proceso. Ahora, ¿cuál es la bendición? Si usted y yo nos estamos tratando de acercar, Jehová Dios está con nosotros y entonces vamos a ser prósperos. Amén. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias le damos, papito lindo, en esta preciosa mañana. Gracias por enseñarnos a través de la vida de José que estamos puestos para servir, que vamos a tener dificultades, que hay cosas en nuestra vida que debemos de cambiar, pero que el propósito para el cual usted nos ha puesto es para servir y para alcanzar el plan maravilloso que usted tiene para nuestras vidas. Gracias, mi Dios eterno. Gracias, Dios. Quédese con nosotros, se lo suplicamos. Pero no queremos terminar la predicación sin preguntarle a usted que está con nosotros y nunca ha aceptado a Jesús en su corazón. Usted no puede caminar separado de Dios y que le vaya bien. Solo en el camino de Dios podemos saber que nos va a ir bien. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, este es su día de salvación. Solo levante su mano ahí donde está y queremos orar por usted y con usted. Queremos pedirle a Dios perdón por sus pecados. Que usted le pida y nosotros vamos a orientarle cómo pedir perdón a Dios por sus pecados. Haga un último llamado. Haga un último llamado. Si usted se va sin la bendición que Dios tiene para usted, usted pierde. Dios no. Usted pierde. No pierda la bendición de Dios. Solo levante su mano ahí donde está y diga: yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Padre, gracias le damos, Dios lindo y poderoso. Quédese con nosotros, se lo suplicamos, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.